Y tú que escuchas esta historia hoy, no estás aquí por casualidad. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Dios le habló con claridad, le dio una misión y una advertencia, pero una sola decisión fuera de su voluntad selló su destino. El hombre de Dios había sido obediente, su mensaje fue poderoso, pero cuando prestó oído a otra voz, desobedeció al cielo, y un león lo esperaba en el camino. Esta no es solo una historia de juicio, es una advertencia que trasciende el tiempo. Obedecer parcialmente es desobedecer completamente. Bienvenidos a Dios te ama, un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás el profeta asesinado por desobedecer a Dios, la trágica historia del hombre de Dios y el león. Una historia que nos confronta y nos recuerda que el llamado de Dios siempre exige fidelidad total. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. Hace muchos años, en una tierra dividida por la rebelión, donde los reyes se alejaban de Dios y el pueblo se inclinaba ante ídolos, se escribió una historia que pocos recuerdan, pero que el cielo aún susurra con temor. No es la historia de un ejército ni de un gran milagro. Es la historia de un solo hombre, sin nombre, sin título, pero con una misión divina. Un profeta anónimo, enviado directamente por Dios, con una palabra de juicio, con fuego en los labios y una instrucción que no podía ser ignorada. Era el tiempo del rey Jeroboam, un hombre que había levantado altares falsos y corrompido el corazón de Israel. Y Dios, celoso, decidió actuar. El cielo escogió a este hombre de entre la multitud. No sabemos su historia, su familia, ni su preparación. Solo sabemos que Dios lo llamó y él obedeció. Le dio una misión clara: ir a Betel, pararse frente al altar pagano levantado por Jeroboam y proclamar juicio sobre aquel lugar de idolatría. Pero junto con la palabra vino también una orden muy precisa: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fuiste. No parecía una petición difícil, pero en la economía de Dios, la obediencia no se mide por lógica, sino por fidelidad total. Y así fue. El hombre de Dios llegó a Betel justo cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando incienso. Y entonces la voz del profeta rompió el aire como un trueno. «Oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos». Nadie se lo esperaba, nadie lo conocía, pero la autoridad de su palabra hizo temblar la tierra. El altar se partió en dos y las cenizas se derramaron. Era el respaldo divino confirmando que Dios aún hablaba, aún juzgaba y aún usaba a quienes se rendían por completo. Jeroboam, furioso, extendió su mano para ordenar que lo apresaran, pero en ese instante su brazo se secó. No podía moverlo. Quedó paralizado, juzgado en tiempo real. Y entonces, como suele pasar cuando el hombre se topa con el poder de Dios, el rey cambió su tono. Suplicó al profeta que orara por él. Y el hombre de Dios, mostrando gracia en medio del juicio, oró. Y el brazo del rey fue restaurado. Fue un momento de impacto, una escena donde la gloria, el juicio y la misericordia de Dios se entrelazaron en cuestión de segundos. Jeroboam, conmovido y humillado, invitó al profeta a regresar con él a palacio, a comer, a beber, a descansar. Pero el hombre de Dios, firme en su propósito, rechazó la oferta del rey. «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar», dijo con firmeza. Sabía lo que Dios le había dicho, sabía que su obediencia debía ser absoluta, sabía que en el camino del siervo de Dios no hay espacio para negociaciones, y así se dio la vuelta y comenzó su viaje de regreso, por un camino distinto, como le fue ordenado. Hasta ahí la historia debería haber terminado, una misión cumplida, una obediencia perfecta. Pero fue en ese momento, después de la victoria, después del milagro,
después de haber enfrentado a un rey, que vino la verdadera prueba, porque muchas veces el enemigo no ataca de frente, sino desde lo familiar, no con violencia, sino con apariencia de espiritualidad. Y así apareció otro profeta, un hombre anciano que vivía en la región, que había escuchado lo sucedido. Envió a sus hijos a seguir al profeta de Dios y luego fue personalmente a encontrarlo. Con palabras suaves, pero venenosas, lo encontró descansando bajo un árbol, cansado, quizás confiado, y le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a casa para que coma pan y beba agua». Era mentira. Pero el hombre de Dios, cansado, confundido, tal vez emocionado por encontrar a alguien como él, cedió. Rompió la orden directa de Dios, fue con el anciano, entró en su casa, comió pan y bebió agua. Parecía algo pequeño, pero en el mundo espiritual fue una grieta mortal. Y mientras estaban sentados, el Espíritu de Dios descendió, no sobre el profeta fiel, sino sobre el mentiroso. Y en un giro estremecedor, Dios habló a través de la boca del anciano. «Por cuanto desobedeciste la palabra del Señor, tu cuerpo no llegará al sepulcro de tus padres». El juicio fue declarado. No habría marcha atrás. La cena se convirtió en sentencia. El pan envenenado con mentiras se convirtió en el último alimento de un hombre que había sido fiel, hasta que dejó de serlo. La obediencia parcial fue su condena total. El profeta se levantó, montó su asno y se fue, tal vez llorando, tal vez en silencio. Pero ya era tarde. En el camino, un león salió del bosque y lo mató. No lo devoró, no tocó al asno, simplemente lo mató y se quedó junto al cuerpo. Fue un juicio preciso, un acto divino, un mensaje celestial imposible de ignorar. Porque cuando Dios habla, espera obediencia completa, no por tiranía, sino porque cada instrucción divina es vida y cada desviación, muerte. El león fue solo el instrumento. La causa fue la desobediencia. Y hasta el día de hoy, esta historia permanece como una advertencia en las Escrituras, una historia rara vez predicada, casi olvidada, pero más viva que nunca. Porque no basta con ser llamado, con profetizar, con hacer milagros. No basta con obedecer al principio. Si fallamos al final, Dios no se impresiona por comienzos gloriosos. Él mira la fidelidad hasta el último paso. Y tú, que estás escuchando esto, estás siendo llamado a reflexionar. Porque quizá el mayor peligro no es fallar por maldad, sino por descuido. El cuerpo del profeta quedó tendido en el camino. El león, el asno y el cadáver formaban una escena imposible de explicar con lógica humana. No era un ataque animal, era una declaración celestial. Los viajeros que pasaban se detenían, miraban y seguían con temor. El león no rugía, solo permanecía allí, como si supiera que su tarea no era matar, sino testificar del juicio de Dios. Y el asno, lejos de huir, también permanecía inmóvil. Ambos eran testigos mudos de una tragedia sagrada, un altar roto, un brazo sanado, una orden clara, y ahora un profeta muerto por desobedecer. Cuando el anciano profeta escuchó lo que había ocurrido, se rasgó las vestiduras de culpa y dolor. Había mentido, había causado la caída de un hombre justo, pero ya no podía revertir el juicio. Salió, encontró el cuerpo, recogió los restos del profeta y lo sepultó en su propia tumba, diciendo: «¡Ay, hermano mío!». Lo lloró como se llora a un mártir, lo honró en la muerte como no supo protegerlo en vida, pero el daño ya estaba hecho. El cielo había hablado, la historia ya había sido escrita, y ahora él también debía cargar con el peso de haber sido instrumento de confusión. Este relato es extraño, profundo y desconcertante, porque no termina como muchas historias bíblicas con victoria, restauración o redención. Termina con silencio, con luto,
con una tumba compartida. No hay segunda oportunidad, no hay un final feliz. Y quizás por eso incomoda tanto, porque nos recuerda que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que su palabra no es opcional, que obedecer a medias es desobedecer por completo, que no importa cuán ungido estés, si ignoras la instrucción divina, tu destino puede cambiar en un instante. El hombre de Dios fue valiente ante el rey, firme ante la tentación del poder y obediente en el camino, hasta que dejó de serlo. Fue una voz solitaria en medio de la idolatría, un instrumento poderoso de juicio, pero no discernió el peligro disfrazado de compañerismo. Y esa es la advertencia que esta historia grita a nuestra generación. No todo el que dice, Dios me habló, viene de parte de Dios. No todo lo que suena espiritual está alineado con el cielo. Y muchas veces, el mayor enemigo de tu llamado no es el diablo, es la desobediencia disimulada. Hoy muchos comienzan bien, sirven, oran, profetizan, se mueven con poder, pero luego se dejan engañar por voces que aparentan piedad, relajan los límites, cambian la instrucción divina por comodidad, por aprobación, por conveniencia, y el enemigo, que no pudo detenerlos con ataques frontales, los desvía sutilmente con palabras dulces, y caen, no porque Dios les haya abandonado, sino porque ellos abandonaron la voz que al principio los guió. Es un patrón silencioso pero mortal, un veneno que entra por la confianza mal puesta. Lo más doloroso de esta historia no es la muerte del profeta, sino que su nombre nunca fue registrado. Un hombre que habló con autoridad, que hizo temblar altares, que restauró brazos, que fue obediente, pero cuyo nombre desapareció en el anonimato eterno, porque Dios honra la obediencia, no el espectáculo, porque a los que terminan bien, Él les da corona y memoria eterna. Pero a los que retroceden, aunque hayan hecho grandes cosas, los pone como advertencia, no como ejemplo. Y tú que escuchas esta historia hoy, no estás aquí por casualidad. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo, es un grito del cielo para tu alma. Quizá has escuchado a Dios, quizá has obedecido, has comenzado bien, pero ahora estás en la parte más peligrosa, el después del éxito, el momento donde las tentaciones cambian de forma, donde el enemigo no llega con espadas, sino con consejos disfrazados de espiritualidad, donde la trampa ya no es persecución, sino falsa comunión. Y es ahí donde debes decidir. ¿Seguirás la voz que al principio te envió o te dejarás seducir por la voz que te hace dudar? Porque Dios no necesita explicarte el porqué de cada instrucción. Él solo espera fidelidad. Él no cambia de opinión cuando cambian tus circunstancias. Su voz es eterna, su palabra firme y su instrucción santa. Y cada vez que decides obedecer, aunque no entiendas, le estás diciendo al cielo, confío más en tu voz que en mi lógica. El anciano profeta que lo engañó también nos habla de algo profundo. Incluso los que han oído a Dios antes pueden caer en engaño. Incluso los que conocen las Escrituras pueden usarlas mal. Por eso, más que nunca, necesitamos discernimiento. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que suena profético es de Dios. Y tú, que tienes un llamado, un fuego, una promesa, no te puedes permitir caminar por emociones. Debes caminar por convicción. El león no representa solo juicio, también representa la fidelidad de Dios a su propia palabra. Él no cambia para agradar, no modifica sus órdenes para evitar incomodarnos. Su justicia es perfecta. Y así como una vez usó un león para cumplir su sentencia, también usó un asno para hablar, un pez para corregir, un cuervo para sustentar. Porque al final, Dios hará lo que sea necesario para mostrar que su palabra no regresa vacía, y tú puedes ser instrumento de su gloria o advertencia de su juicio. La diferencia está en una sola cosa: obediencia total. Hoy más que nunca, el llamado a la obediencia se vuelve urgente, no solo para pastores, líderes o ministros visibles.
Cada creyente tiene una instrucción divina que seguir. Tal vez no se te ha enviado a profetizar contra un altar en Betel, pero sí se te ha llamado a perdonar, a permanecer, a no contaminar tu vida con lo que parece bueno, pero no es de Dios. Y esa obediencia personal silenciosa que nadie más ve es más poderosa que 1000 palabras en un púlpito. Dios no está buscando estrellas, está buscando fieles. Porque el juicio que cayó sobre el hombre de Dios no fue por rebeldía descarada, sino por haber permitido que otra voz tuviera más peso que la de Dios. Ese es el verdadero campo de batalla en esta generación. La voz que escuchamos y la voz que obedecemos. Y cuando permites que la lógica, la tradición o la opinión humana se coloquen por encima de lo que Dios ya te dijo claramente, entras en territorio peligroso, no importa cuán convincente suene. Si contradice la palabra de Dios, no viene del cielo. Esta historia también confronta a quienes, como el profeta anciano, usan su experiencia para manipular. Gente que alguna vez caminó con Dios, pero ahora se han convertido en instrumentos de confusión. Aquellos que citan al Espíritu Santo para justificar su carne, que dicen, Dios me dijo, como escudo para encubrir sus deseos, que hablan con autoridad, pero sin respaldo. El juicio del profeta joven fue duro, pero el silencio que cayó sobre el viejo fue aún más espantoso, porque Dios no volvió a usarlo, no volvió a hablar a través de él. Quedó marcado por la traición espiritual. En nuestros tiempos, muchos buscan experiencias, emociones, revelaciones frescas, pero han olvidado el peso de la obediencia diaria. Corren tras lo espectacular y descuidan lo esencial. Quieren ver milagros, pero no quieren caminar en santidad. Quieren tener plataformas, pero no quieren morir a sí mismos. Y esta historia nos grita algo claro. La unción puede usarte un día, pero solo la obediencia te sostiene para toda la vida. Porque no se trata de cuántas veces Dios te habló, sino de cuántas veces tú le obedeciste sin dudar. El león, inmóvil junto al cuerpo del profeta, es más que un símbolo. Es una sentencia viva, una señal para cada viajero que pasara, una escena que decía sin palabras, Dios lo había usado, pero no terminó su carrera como debía. ¿Cuántos de nosotros empezamos bien, pero luego bajamos la guardia? ¿Cuántos fueron fuertes frente a los reyes, pero débiles frente a una mesa y una mentira? Porque al final, las pequeñas decisiones revelan si realmente honramos a Dios. El enemigo no siempre vendrá con amenazas. A veces vendrá con una silla, una sonrisa y pan caliente. Y esto no es para generar miedo, es para despertar temor reverente, el que nos guarda, el que nos limpia, el que nos hace levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame a no fallarte en lo secreto, porque lo que haces cuando nadie te ve es lo que determina si Dios puede confiar en ti cuando todos te estén mirando. El profeta sin nombre fue un gigante espiritual por momentos, pero una grieta de duda le costó el llamado. Y si no cuidamos nuestro corazón, esa misma grieta puede formarse en nosotros. El anciano lloró y dijo, «Cuando yo muera, pongan mis huesos junto a los suyos». Una frase que parece honor, pero también es una confesión. Él sabía que había sido parte de una historia trágica, que sus palabras mataron a un siervo de Dios, que no bastaba con lamentarse, quería compartir tumba, porque ya no podía compartir propósito. Y muchos hoy están igual. Han dejado cadáveres espirituales en su camino, ministerios que dañaron, vocaciones que desviaron, personas que confundieron con su falsa profecía. Y ahora buscan consuelo en la memoria. Pero el llamado ya no está. Y quizás tú no te ves como ese hombre. Pero esta historia nos invita a mirarnos bien. ¿Has sido fiel a lo que Dios te dijo? ¿Has dejado que otras voces desvíen tu obediencia? ¿Has relajado tus convicciones en nombre de la paz o la diplomacia? ¿Has intercambiado dirección divina por aceptación humana? Porque esta generación necesita profetas que no se sienten a comer con cualquiera, que no regresen por el camino cómodo, que prefieran morir obedeciendo que vivir negociando.
El profeta no murió por una gran rebelión, murió por una pequeña excepción, y eso nos confronta. Porque muchas veces la prueba más peligrosa no es la del inicio, sino la del final, cuando creemos que ya hicimos suficiente, que ya fuimos obedientes casi por completo, que un descanso, una pequeña concesión no hará daño, pero el cielo sigue exigiendo obediencia radical. Y aunque la gracia de Dios nos sostiene, el llamado no cambia, la orden no se anula, y la santidad sigue siendo el estándar. Así que si estás en medio de una decisión, si Dios te dio una instrucción y el camino se ha vuelto difícil, no te rindas, no te sientes bajo el árbol, no escuches a quien contradice lo que Dios ya te dijo, porque la unción te da autoridad, pero la obediencia te da cobertura. Y no hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios, aunque el camino sea largo, aunque estés solo, aunque no entiendas todo, sigue caminando, sigue obedeciendo, porque más vale un profeta cansado en obediencia que uno descansado en desobediencia. En el silencio del camino donde yacía el cuerpo del profeta, Dios dejó un altar sin fuego, pero con mensaje eterno. No era el altar de Betel, ya roto por la palabra de juicio, sino el altar invisible donde se quemó la obediencia de un siervo que flaqueó. Y tú que estás viendo este video, tienes un altar también, tu corazón. Allí se quema cada decisión, cada renuncia, cada fidelidad secreta. Allí Dios examina no tus palabras, sino tu dirección, no tu voz profética, sino tu oído obediente. Y este relato te grita desde el polvo del camino, vuelve a la obediencia total. No hay tarea tan grande, ni llamado tan fuerte que justifique desobedecer a Dios. Porque el hombre de Dios no murió por profetizar mal, sino por dejarse convencer de que podía ajustar lo que Dios había dicho. ¿Y cuántas veces hoy se repite ese patrón? Creyentes que conocen la verdad, pero que por compasión humana, conveniencia o presión, ajustan el mensaje, cambian lo que Dios les dijo en privado para complacer lo que otros esperan en público. Pero cada palabra diluida, cada paso cambiado, es una grieta que puede destruir tu propósito eterno. Lo más impactante es que este profeta no pecó por ambición, sino por ingenuidad. No fue movido por codicia, sino por confusión espiritual. ¿Y cuántos hoy han sido desviados así? No por grandes tentaciones, sino por pequeñas desviaciones, por una voz que suena confiable, por una profecía nueva, por alguien que dice, a mí también Dios me habló. Y es ahí donde debes recordar, la última palabra sobre tu vida no la tiene otro hombre, la tiene Dios. Y lo que Él te dijo en secreto no lo contradice ninguna voz disfrazada de profeta. El silencio de Dios ante la tragedia del profeta es también un mensaje. No hubo ángel que interviniera, no hubo segunda advertencia, ya se había hablado, ya se había ordenado. Porque Dios no es un eco que repite 1000 veces lo mismo esperando que obedezcas. Cuando Él da una orden clara, la responsabilidad ya no es suya, es tuya, y la gracia no es excusa para la terquedad. Muchos hoy viven esperando una nueva señal, una nueva palabra, una nueva revelación, cuando en realidad Dios está esperando que obedezcan la primera. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos han empezado bien? ¿Cuántos fueron fuego y hoy son cenizas? ¿Cuántos escuchaban a Dios con claridad y hoy caminan confundidos, secos, sin dirección? No porque Dios los haya abandonado, sino porque desviaron su oído de la voz que los llamó, comenzaron escuchando al cielo y terminaron confiando en hombres. Y hoy sus llamados están apagados, sus voces silenciadas, sus ministerios enterrados. No por falta de talento, sino por falta de obediencia. La generación de hoy no necesita más predicadores ruidosos. Necesita hombres y mujeres con oídos afinados al cielo, que no negocien lo que Dios les ha dicho, que no cambien el camino por el más fácil, ni se vendan por pan y agua. Gente que no se siente debajo de un árbol a descansar hasta haber terminado la carrera. Porque, como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso solo lo logra quien escucha, obedece y permanece hasta el final. Dios no está buscando lo espectacular, está buscando lo constante. No le impresionan los que comienzan con fuego y terminan en sombras. Él busca a los que luchan contra sus debilidades, pero no abandonan su llamado, a los que pueden estar cansados, confundidos, heridos, pero siguen obedeciendo, aunque no entiendan, porque ahí es donde el cielo se detiene, ahí es donde la historia cambia, donde lo invisible se activa, porque la obediencia, incluso en el silencio, tiene más poder que 1000 sermones vacíos. Y si hoy tú sientes que estás en medio de ese conflicto entre lo que Dios dijo y lo que otros dicen, recuerda esto: Dios no miente y no cambia de opinión cuando te da una palabra. Él no se contradice. Él no se retracta. Si te llamó a caminar por cierto camino, no importa cuántas voces aparezcan, cuántas puertas se cierren o cuántos ancianos proféticos te digan lo contrario. Lo que Él dijo, permanece. Y tu victoria está en permanecer tú también en esa palabra. A veces la obediencia dolerá, te aislará, te dejará sin compañía, te hará parecer radical o extremista, pero también te guardará, también te preservará, también te llevará a cumplir tu llamado, porque el león no representa solo juicio, representa también los límites que Dios pone cuando cruzamos donde no debimos haber ido. Y si hoy sientes que algo te está rodeando, que hay advertencias divinas a tu alrededor, detente, escucha, vuelve a la voz que te llamó al principio, porque Dios siempre da tiempo para corregir. Antes de permitir el juicio, no esperes a ver un león en el camino para tomar en serio tu llamado. No esperes caer para valorar la obediencia. Hoy, mientras escuchas esta historia, el cielo te está dando algo que aquel profeta ya no tuvo: una segunda oportunidad, una advertencia antes del error, un sacudón antes de que sea tarde. Y si decides escuchar, si decides obedecer, si decides permanecer fiel, tu historia no terminará en un camino de juicio, sino en un destino de gloria, porque la fidelidad sigue siendo la llave del reino. La historia del hombre de Dios y el león no está en la Biblia solo como un dato curioso, sino como un grito que atraviesa generaciones. Es una de esas historias que no se predican en los altares, pero que el cielo sigue gritando a los obedientes de esta generación. Porque hoy, más que nunca, hay voces por todas partes: redes, púlpitos, amistades, líderes, emociones. Cada una dice: haz esto, ve allá, cambia esto, otro. Pero la verdadera pregunta sigue siendo la misma que aquel día en el camino. ¿Obedecerás exactamente lo que Dios te dijo, aunque todos digan lo contrario? El profeta anciano representa algo que está muy vivo hoy: la mezcla entre lo santo y lo contaminado. Aquel hombre tenía historia con Dios, pero su presente estaba lleno de falsedad. Había oído a Dios en el pasado, pero ya no lo escuchaba con claridad. Y en su deseo de participar de algo sagrado, se convirtió en tropiezo para otro. Hoy hay muchos que hablan de Dios, pero no oyen a Dios, que citan la Biblia, pero no viven la Biblia. Y si tú tienes un llamado genuino, tienes que aprender a distinguir entre la voz del Espíritu y la voz de la costumbre religiosa. Lo más triste es que el hombre de Dios ya había vencido lo más difícil. Había profetizado, resistido la presión del rey, había dicho no a la recompensa, pero cayó en lo que parecía espiritual. Y ahí está el veneno más peligroso: las mentiras que suenan piadosas. Por eso la obediencia debe ser absoluta, radical, incluso cuando lo que se te ofrece parece bueno. Porque el enemigo no siempre llega con cuernos, a veces llega con Biblia, no siempre llega a destruirte, a veces llega a confundirte. Y si no estás firme, caerás por lo que parece luz, pero es sombra. Y este es el momento de preguntarte con honestidad: ¿estás obedeciendo exactamente lo que Dios te dijo? ¿O estás haciendo lo que otros te dicen que también es de Dios?
¿Has relajado tus convicciones porque alguien con experiencia te sugirió otro camino? ¿Estás caminando por lo que Dios te habló o por lo que otros opinan que deberías hacer? Porque cada paso fuera de su instrucción es un paso más cerca del juicio, aunque todo a tu alrededor parezca en paz. El cuerpo del profeta en el camino no fue cubierto con honra, ni llevado en victoria. Fue un recordatorio silencioso de lo que significa fallar en lo pequeño después de haber triunfado en lo grande. Y muchos hoy están siendo usados por Dios. Están viendo resultados, señales, confirmaciones. Pero eso no es señal de aprobación eterna. El respaldo de Dios no es una excusa para relajar la obediencia. Porque incluso si hoy estás viendo la gloria, si mañana ignoras su voz, puedes quedar varado en medio del camino, como el profeta sin nombre. Y esto no se trata de miedo, se trata de temor santo. El mismo temor que Isaías sintió cuando vio al Señor alto y sublime, el temor que hace que los verdaderos siervos digan, «¡Ay de mí!», antes de decir, «Aquí estoy, envíame». El temor que protege el corazón del orgullo, del descuido, de la arrogancia espiritual. Porque el llamado no es solo a comenzar con fuego, sino a permanecer en fuego hasta el último día. Y eso solo lo logran los que temen a Dios, más que a la opinión de los hombres. Muchos quieren la autoridad del profeta, pero no la disciplina del profeta. Quieren hablar con poder, pero no quieren caminar con precisión. Anhelan ser usados por Dios, pero no quieren rendir su voluntad al 100%. Y es ahí donde muchos se pierden, porque el poder sin obediencia es una bomba, y Dios no comparte su gloria con los que juegan con su palabra. La unción es seria, el llamado es santo. Y cada instrucción divina es una puerta que puede llevarte a gloria o a juicio. ¿Y qué pasó con Jeroboam después de todo esto? El rey que vio el milagro, que fue sanado por la oración del profeta, que presenció el altar romperse, no cambió su corazón. Siguió en su camino de rebelión, y eso también es una lección, porque incluso los que presencian milagros pueden endurecerse si no hay obediencia. No es la experiencia lo que transforma, sino la rendición. El rey siguió construyendo altares falsos, el profeta fiel murió en el camino, y el cielo siguió hablando. A los que aún quisieran escuchar, Dios podría haberle dado al profeta un nombre en la Escritura, pero no lo hizo. Y eso también es un mensaje. Tu nombre solo será recordado si terminas tu carrera fiel. No importa cuánto hiciste en los primeros capítulos. Lo que cuenta es cómo terminas el último. El libro de tu vida aún está abierto. Y hoy, mientras escuchas esta historia, puedes decidir si tu destino será como el de este profeta, o como el de aquellos que caminaron obedientes hasta el final. La diferencia no está en la fuerza, está en la fidelidad. Así que antes de seguir con tu día, antes de apagar este video, detente y haz silencio. Pregunta al cielo, ¿estoy haciendo todo lo que me pediste? ¿Estoy obedeciendo al pie de la letra? ¿He dejado entrar otras voces? No te engañes con resultados, no te tranquilices por emociones, vuelve al principio, vuelve a lo que Dios te dijo, porque el tiempo es corto, la obediencia es urgente. Y el reino no necesita profetas populares, necesita profetas fieles hasta el último suspiro. El cuerpo del profeta quedó atrás, pero su historia sigue viva. No está para entretener, sino para advertir. No fue escrita para causar miedo, sino para despertar un fuego reverente, porque en cada generación hay profetas sin nombre que caminan con Dios, que enfrentan reyes, que proclaman verdad, pero que están en peligro, porque se han rodeado de voces que los adormecen. Y tú que has llegado hasta aquí, sabes que esta historia no es solo sobre un hombre, es sobre ti, sobre tu llamado, tu fidelidad, tu eternidad. La pregunta no es cuán fuerte comenzaste. La pregunta es, ¿terminarás como comenzaste? ¿Seguirás con la misma obediencia, la misma pureza, el mismo temor que tenías al inicio? Porque muchos encienden fuego al comenzar,
pero pocos lo mantienen encendido cuando llegan los banquetes, las ofertas, las voces dulces disfrazadas de piedad. Hoy el Espíritu Santo no está buscando gente nueva. Está buscando gente fiel, que no se rinda, que no se doblegue, que no negocie la voz de Dios. El mundo necesita hombres y mujeres que no sean solo voceros, sino testigos vivientes de obediencia radical. No basta con hablar de Dios, hay que obedecerlo cuando nadie mira, cuando todo parece confuso, cuando la lógica pide otra cosa. Eso es adoración verdadera, eso es integridad. Y en una era donde todo se puede comprar, donde las apariencias engañan, los verdaderos profetas serán reconocidos, no por sus palabras, sino por su obediencia hasta el fin. Dios aún busca esos corazones, corazones que no necesitan aprobación humana, que no negocian su llamado, que no se detienen en el camino por una invitación cómoda. Dios sigue buscando a los que prefieren seguir caminando con hambre y cansancio que quedarse en una mesa sin propósito. Y si tú eres uno de esos, esta historia fue escrita para ti, no para que tengas miedo, sino para que abras los ojos y termines la carrera con honra. Porque el verdadero éxito no es ser reconocido, aplaudido o famoso. El verdadero éxito es que el cielo diga tu nombre al final, que los ángeles te reconozcan como uno que no se rindió. Que cuando llegues a la eternidad no digan aquí está el que hizo milagros, sino aquí viene el que obedeció sin condiciones, porque al final no son los más talentosos los que terminan, son los más fieles, los que resistieron la seducción del casi para permanecer en el completo. Si esta historia te tocó, es porque Dios te está recordando algo que quizás olvidaste. Tal vez estás en un punto donde otros quieren redefinir lo que Dios te dijo. Tal vez estás cansado. Tal vez has escuchado voces que suenan bien, pero no vienen del cielo. Y hoy, esta historia es una advertencia sagrada. Vuelve a la obediencia exacta. No retrocedas, no modifiques, no ajustes. La gloria está al otro lado de tu fidelidad. Que este video no sea solo una historia que viste, que sea una espada que te atraviese. Que te recuerde que el reino no es para los tibios, sino para los radicales. Que te sacuda por dentro y te lleve a arrodillarte en lo secreto para decir, Señor, si me has hablado, dame la fuerza para obedecerte, aunque duela, aunque me cueste, aunque tenga que caminar solo. Yo prefiero tu voluntad antes que cualquier banquete en Betel. No permitas que la historia del profeta sin nombre se convierta en la tuya. No dejes que tu tumba hable más fuerte que tu vida, que no digan de ti, Dios lo usó, pero no terminó bien. Que digan, Dios lo llamó y él obedeció hasta el último aliento, porque cada paso que das en obediencia es una piedra que colocas en el altar de tu destino. Y cada decisión fiel que tomas hoy es una corona que te espera mañana. Recuerda, Dios no necesita multitudes, necesita uno solo que le crea, que le obedezca, que no se corrompa. Y si tú decides ser ese uno, entonces esta historia te ha encontrado. No porque seas fuerte, sino porque has sido escogido para permanecer firme cuando otros se rinden. Porque tu nombre sí importa para Dios, porque tu historia puede cambiar, restaurarse y escribirse con fuego celestial, si decides no negociar la instrucción divina. Y con esta verdad ardiendo en tu corazón, termina este video. Pero comienza un nuevo capítulo. Porque no importa lo que hayas vivido, Dios aún te llama a obedecer completamente. Vuelve a lo que te dijo, retoma la fidelidad, cierra tus oídos a las voces del error y prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida. No por lo que digas, sino por lo que obedezcas. Que tu vida sea testimonio de que aún hay hombres y mujeres que no se arrodillan ante el sistema, sino que caminan con temor, con fuego y con obediencia absoluta al Dios que nunca falla. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.